Espera millones de personas movilizadas hoy por el aborto legal, el debate del aborto. En este momento ya están discutiendo los senadores y las senadoras. Nosotros acá tenemos a Flor Elías, a la licenciada Florencia Elías. Es un placer tenerte, Flor. Buen día. Buen día a todos. ¿Estás bien? Bien, muy bien. Día muy bien. tranqui. Sí, más o menos como siempre. Algunos en consultorio a la tarde, pero sí, los miércoles en general es más tranqui. Y hoy trajiste un tema muy interesante del cual, al menos yo en particular, desconozco bastante, tengo poca información, y es de la psicogeriatría, Flor. Exacto, la idea es hablar porque hay mucho o bastante desconocimiento al respecto, porque es de algo que no solemos hablar. Uh-huh. Y es algo que está creciendo bastante. ¿Por qué? Porque la calidad de vida y sobre todo... antes se pensaba que un adulto mayor tenía una expectativa de vida entre 45 y 65 años, como una bestialidad, ¿no? Digo, antes hará 200 años. Esto se extendió, por eso el tema de la jubilación era a los 60 y 61. De todas maneras, pensar en un adulto mayor de 70 era como ya, bueno, está retirado, ¿no? La realidad es que ahora pensamos hasta los 80 con muy buena calidad de vida, 85, 90, y no solo que se ha extendido la expectativa de vida, es decir, lo que se supone que pueden llegar a vivir o podemos llegar a vivir todos, en buenas condiciones también, es decir, la calidad de vida asociada a eso. Entonces, no solo podemos vivir más, sino que también podemos vivir más y mejor. Entonces es interesante porque quedó desfasado el hecho que ya no es vital biológico de menos energía o por ahí otras actitudes frente a la vida, que es esto más de, bueno, verla distinto, verla más para atrás haciendo balances y demás, sino que quedó desfasado el tema de la jubilación. Porque a los 60 pareciera que todavía te quedan 30 por delante y no hay un proyecto firme, consolidado, porque el proyecto era hasta los 60. Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer, si no se trabaja antes, yo tengo una paciente con la que trabajamos 2 años antes de jubilarse, ella había trabajado 8 horas diarias de administrativa en una fábrica y de golpe se tenía que jubilar. Ya está, viste que podés extender 1 año, 2 años, pero llega un momento que lo tenés que hacer. Y ella no sabía lo que era estar en su casa. No sabía, nunca había almorzado en su casa, comía en el comedor de la fábrica. Entonces tuvimos que trabajar desde que aprenda a hacerse compras, cocinarse, guardar comida en su casa, hasta buscarse una actividad. No digo de 8 horas, porque esta tiene que estar relacionada al placer. Claro. Pero la realidad es que, bueno, tiene que buscarse una actividad que la mantenga ocupada, volver a relacionarse con sus amigas, con sus vecinos, porque en el horario que ella volvía, ya casi todos volvían a su casa, entonces digo, manejaba otros horarios, y también con su economía, porque pasó de un sueldo fijo de empleada a una jubilación. Entonces, lo que ocurre es que pasamos por diferentes parámetros, y no solo cambiamos de rol frente a la vida, porque pasamos de un rol activo, de producir, a un rol pasivo, de recibir, sino que también nos empieza a pasar esto de que es la hora, el tiempo de hacer balances. Y hay un autor muy conocido, un psicólogo, que precisamente es el que pone esta palabra de psicogeriatría. Yo me recibí con esa materia, psicología de la vejez se llama, y el autor, que es el que nos da los teóricos, es Leopoldo Salvareza. El libro se llama Psicogeriatría, y él dice que en realidad para llegar sanos, como completos, entre comillas, ¿no?, a la vejez, lo que deberíamos es poder haber pensado un proyecto. ¿Por qué queremos continuar esto, escribir un libro, plantar un árbol, esto que siempre se dice, o tener una familia? Porque en realidad uno trasciende a partir de los proyectos. Entonces, lo que hace, digamos, a partir de la jubilación es cosechar ese tipo de proyectos. Por eso muchas personas pasan a ser abuelos, entre comillas, ¿no? Que dicen, lo mío es ser abuelo. ¿Qué es ser abuelo? En realidad es el trabajo cosechado de haber formado una familia,
llevado adelante ese proyecto y trascender en sus nietos. Pero muchos trascienden a través de sus empresas, de sus proyectos laborales, o de libros también, por eso mucha gente escribe libros, o de ideas. Entonces, sea como sea, lo interesante es poder trascender. Sentir que uno pasó por acá dejando algo. Él dice esto, ¿no? Que el proyecto de vida no solo no se acaba cuando se acaba la actividad, sino que también el proyecto de vida tiene que ver con poder haber pasado y que uno no sienta que fue en vano, ¿no? De esto se trata un poco. Entonces es muy interesante trabajar en esta etapa etaria, porque lo que aparecen son un montón de miedos, ¿no? A la decrepitud, a la vejez, a la muerte. Por eso nunca se habla de esto, es lo que ocultamos, ¿no? Hay toda una parte bastante cruel de geriátricos y cosas de ese estilo, donde se oculta. ¿Qué se hace con la vejez o con la decrepitud? Se oculta. No se habla, ¿no? De las enfermedades asociadas a la vejez y demás. Ahora, como tenemos esa parte, también está la otra mucho más desarrollada, que antes no ocurría. Por ejemplo, hay cruceros para personas de la tercera edad. Bueno, hay descuentos para jubilados en el supermercado. ¿Por qué? Porque la sociedad de consumo, que siempre va más rápido que nosotros, sí, por supuesto, ya ha detectado que hay un nicho ahí de consumo, ¿no? Hay algo para explotar. Entonces, ya se dieron cuenta que hay muchos potenciales compradores de muchas cosas. Porque están activos, porque cobran su jubilación, por ahí ni siquiera la jubilación, tienen jubilación buena, profesional, y entonces se dan cuenta que pueden reinvertir eso que fue fruto por ahí de todo su trabajo. Si uno mira cómo se maneja la sociedad de consumo, se da cuenta de cómo van cambiando las cosas, claro, ¿no? Porque antes el negocio era un geriátrico, ahora el negocio es ofrecer servicios, talleres de memoria, talleres de idiomas, talleres claro, de manualidades. O sea, ¿qué cambió? Ya no los ponemos ahí adentro quietitos, no, ahora los hacemos mover. Claro. Bailoterapia en la escuela municipal, es una cantidad enorme, la Casa de la Cultura, la Casa del Adulto Mayor, la Casa del Adulto Mayor, muchos viajes. Entonces lo que está mostrando eso es que está detectada la necesidad, y que entonces pasamos de la necesidad de un lugar donde tenerlos guardados a una necesidad de hacerlos o sea, mantenerlos activos. Claro. De hecho, por eso muchos tienen su propia vida, más allá que tienen nietos. No es que solo viven para sus nietos. Tienen sus amigos, salen, van de viaje, como vos decías. Tienen una agenda apretada, pero social. Sí, y está muy bien, porque esa es la idea, ¿no? Mantener el hilo acá, no querer ir para el otro lado. Porque después si no arranca toda una etapa de melancolía y de todo tiempo pasado fue mejor, que también es esperable, sobre todo si se empieza a enviudar, ¿no? Porque el cónyuge que queda, el viudo, digamos, queda como muy pegado ahí. O sea, pero son todas situaciones esperables dentro de esta etapa, que como siempre hablamos, en cada etapa del ciclo vital, bueno, hay ciertas características que la definen. En esta, la que se define es esto, que ha ido cambiando, ¿no? De pasar de la pasividad asociada a la jubilación a una actividad cada vez más creciente. Y a una expectativa de vida asociada a una calidad de vida cada vez más creciente, ¿no? De tratamientos y demás. Además, esto sumado a una cultura que promueve la juventud, ¿no? Y se vende millones y millones de productos anti-age, anti-edad, anti-envejecimiento. Sí. Entonces va asociado a no sé, tener una forma ideal, y también a todo lo estético, ¿no? De la ropa y demás. Entonces eso asociado a la expectativa de vida y a la calidad de vida es como para pensar, ¿no? Porque hacia eso es donde vamos. El tema es cómo llegamos, ¿no? Llegar con suficientes herramientas como para poder disfrutar de esa etapa como disfrutamos las anteriores.
Claro. Porque si no, nos pasamos disfrutando estas, tratando de negar esa. Exacto. Y esa va a llegar, no llega a todos. Sí, hay un miedo terrible a envejecer, a la vejez, como decís vos, Flor, no se habla, es algo, aferrarnos a la juventud lo más que podemos, cuando Totalmente. aceptar, y es natural, es parte del ciclo. Pero porque además son edades biológicas de un ciclo vital que no se detiene en ninguno. Claro. Es como que un bebé quisiera seguir siendo bebé. Digo, en cualquier etapa ocurriría, ¿no? Y luego que no hay nada más triste que ver cómo están desfasados, ¿no? Las personas cuando uno ve por la calle o los escuchas hablar y hablan como si estuvieran en una etapa que no corresponde por a supuesto. su cuerpo. Bueno, entonces, digo, esa cosa desubicada que no lo puede entender porque no tiene, ¿no?, los parámetros. También es interesante evaluarlo, porque la sociedad está pidiendo todo el tiempo eso, ¿no? Y negando, por otro lado, lo que ocurre. Porque no digo que los geriátricos hayan desaparecido, ni las casas de hogar de ancianos, ni demás. También sigue siendo un super negocio y sigue siendo una salida, ¿no? Sobre todo para familias donde por ahí la enfermedad larga, de mucho tiempo. Y la dificultad estar presente. Sí, bueno. Exactamente. Sobre todo en la atención, la asistencia diaria. Claro. Pero lo llamativo es eso de el cambio, ¿no? En la actitud y en esto que uno pensaba, bueno, ya se jubiló. ¿Qué quiere decir? Ya está. Sí, y ahora en realidad ya se jubiló, es como, bueno, lo ascendieron a otro cargo, ¿viste? Claro, y es que en realidad antes un jubilado teníamos la imagen de que era una persona de una edad más avanzada, y hoy se jubila gente, ¿cómo que te jubilaste? Y sí, ya tengo 60 y pico. Claro. No. Pero cuando uno dice los 60 de ahora son los nuevos 40, nuevos 50. Claro. Tiene que ver con Tiene esto. que ver con eso, porque como después tenemos los 70 y tenemos los 80, entonces... Están los 80 también. Pero el problema es que no son los 40 ya los vivió. Claro, exacto. Los 60 ahora son los 60. Tiene que vivir como si tuviera 60, no 40, porque después va a vivir. Favor. ¿Entendés? Es cierto, se dice así, pero ahí está el problema. Uno no puede, con los parámetros que tenía a los 40, evaluar la vida a los 60. Porque entonces algo está haciendo ruido, tendría que hacerlo, ¿no? Sí, claro. No puede tener las mismas expectativas, porque además es peligroso hasta a nivel corporal. Sí. Yo no puedo pretender hacer el mismo deporte que hacía a los 40 a los 60, porque te quebras y los huesos no tienen la misma... Sí. Bueno, entonces, así a nivel mental es igual. Entonces, pero, ¿qué pasa? Yo, como en toda transición, en cada cambio de ciclo vital, o sea, en cada etapa, de una etapa a la otra, me tengo que preparar. Porque si yo no estoy preparada para todo lo que viene, me descoloco. Porque realmente hay características, ¿no? Que no solo tienen que ver con dejar el trabajo que te dio identidad durante 40 años, porque es la realidad, ¿no? Fuiste 40 años de tu vida al mismo trabajo 8 horas, sino también con estos cambios de hábitos de los que hablaba, con manejarse con un presupuesto acotado en relación al que tenían, con ocupar un lugar en la familia que antes no ocupaban porque no tenían tiempo, y la familia cada una tiene sus actividades, claramente, y también con empezar a lidiar con enfermedades propias y ajenas de amigos, familiares, hermanos, ¿no? Ni hablar por ahí los padres, los propios padres, y después la pérdida de los padres, después la pérdida de los amigos, ¿no? Entonces, enfrentarse cara a cara con la muerte como no lo hace en ninguna otra etapa, porque a los 15 años un chico no piensa. Por eso es temerario, porque no mira a los ojos a la muerte. Y si lo mira, la desafía, piensa que no le va a ocurrir a él, ¿no? Sí. Y digo, es lo esperable para esa etapa. Pero para esta etapa no puedo ser temerario, porque si yo me vuelvo temerario, lo más probable es que salga perdiendo. Claro. No tengo las de ganar acá. Entonces, lo que tengo que poder hacer es transitarla teniendo las mayores herramientas para poder capturar algo de todo esto y hacer algo con esto, ¿no? Por eso digo lo del proyecto de vida, hablo de herramientas donde yo pueda trascender a partir de algo que generé con el tiempo, y puede ser para adelante que algo que deje, ¿no? Como herencia. Por eso siempre se habla de la herencia. No necesariamente debe ser económica. La herencia puede ser, no sé, juntarse los domingos en familia. La herencia, o no sé, cómo hacer fideos, todo ese tipo de cosas, ¿no?
de los fideos de la abuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que queda son esos rasgos identitarios que se trasladan de generación en generación. Por eso no solo hablamos de herencia económica, hablamos de herencia a partir de lo que fuimos adquiriendo en la familia, claro, lo que nos fueron dejando los que vinieron antes que nosotros. Pero que claramente, ¿qué te pasa vos estando en esa etapa? Te sentís que te toca a vos, ya no viene nadie antes que vos, ya estás vos. Claro. Están todos para abajo. Sí. Entonces, esa presión, ¿no? De que uno lo siente, no necesita que se lo digan, bueno, no es fácil lidiar, ¿no? Pero con estas herramientas, como decís. Por eso digo, se trabaja, por eso se llama psicogeriatría o psicología de la vejez, es una especialidad, porque no es lo mismo estar formado para trabajar con adolescentes que claramente trabajar todos estos temas. Claro. Entonces es algo donde uno trabaja puntualmente herramientas sobre cómo volver a construirse. Claro. ¿No? Hay muchas consultas, Flor, se acerca la gente adulta, la gente de adultos mayores a analizarse o a hacer consultas. Yo en comparación en general los adultos que tengo como pacientes he tenido pocos pacientes. Esta que te contaba y una más. Así en tratamiento, porque muchos han venido y dejan. Porque también pasa esto, ¿no? Si vos en toda tu vida no hiciste un tratamiento, claro, de golpe es como mucho y decís, nada, yo me voy a manejar como claro, me funcionó siempre. Claro, esa generación que antes no se analizaban, claro, y estaba todo bien. No estaba. Claro, entonces tiene que ocurrir algo donde te haga un clic, que vos sientas que nadie más te va a ayudar, que te tenés que salvar. Entonces, o vienen porque enviudaron, o vienen pues estuvieron muy mal de salud y no quieren pasarla de nuevo. O sea, tiene que haber algo que movilice mucho. Siempre cuando el paciente llega a un tratamiento viene movilizado. Por eso, después que te cuenta lo que le pasa, vos preguntas ¿por qué ahora, no? ¿Por qué consultas ahora? Y ahí siempre pasó algo puntual. Porque en general te dicen, no, porque estoy cansado de mi trabajo. Y hace 10 años que vive cansado. Y ¿por qué estás consultando ahora que llevas 10 años de cansancio, no? Y siempre algo puntual pasó. No se sintió reconocido, el jefe no lo escuchó. No sé, tiene otro proyecto. ¿Entendés? Digo, hay algo puntual que hace que hoy esté ahí. Porque si no, hubiera consultado antes. Claro. No es conflicto hasta que no consulta. Claro. Hasta que se da cuenta que con todo lo que tiene no puede. Por eso, toda esta gente que dice, no, pero podés hablarlo con un amigo. Bueno, pero si vos podés, si es tu conflicto, lo podés resolver vos mismo. O te lees un libro de autoayuda. Bueno, toda esa gente no sabe lo que es pasar por un tratamiento, porque entonces no lo diría. Claro. Porque realmente no tiene nada que ver con hablar con un amigo, leer un libro, porque no es una cuestión voluntaria. El paciente llega cuando se le agotaron los recursos. Claro. Porque si él hubiera podido hacerlo, ya lo hubiera hecho. Por supuesto, nadie quiere vivir en conflicto. Claro, no. El tema es que llega reconociendo que solo no pudo. Por eso uno tiene que alojar, ¿no? Rápidamente, porque no está bueno para nadie reconocer que uno no puede, ¿no? Entonces uno ahí, como terapeuta, da un lugar. No. Claro, pero bueno, pueden de todas maneras acercarse y no llegar a estos extremos, a estos puntos de inflexión. Exactamente, trabajar antes. También es muy tabú el tema ahí sí. Pero en las personas grandes, nosotros quizás somos una generación donde lo vemos más naturalizado y como que está bueno, sí. Tiene que una en su vida hacerse un tiempo para analizarse con algún profesional, pero es un tabú también. Sí, es cierto. De todas maneras, como siempre digo, esto es un ciclo y tiene etapas. Uno tiene que ver en qué etapas consulta, ¿no? En general, las consultas se hacen en las transiciones. Claro. Cuando se van los hijos, ¿no? Cuando los hijos se hacen grandes, cuando, nacen los hijos, cuando se casan, siempre aparece en las transiciones. Y esta es una más. Claro. O sea, ni con más valor ni con menos sacarle valor. Sacarle ese peso también. Exacto. Es importante. Es una más. Es como si fuera también determinante. Ahora llegó. Y bueno, no, es una más y hay que, entenderla de esa manera. Atravesarla y pasarla lo mejor posible. Totalmente.
totalmente. Por eso digo, esta es una herramienta más para pasarla bien. La Mejor. repasamos rápidamente. Flor, tiene que ver Bueno, con... tiene que ver con pensar en adultos mayores, en una expectativa de vida más larga y una calidad de vida mejor, y empezar a pensar con características que tienen que ver con un proyecto donde a uno lo trasciende. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Muy bien. Y dejar algo que trascienda, lo que puede ser llamado una herencia, no económica, muchas veces no material, pero está bueno instaurar algo que, una cena, una tradición, o los ravioles, como decía Flor, los fideos, bueno, eso, Tal cual, eso es importante. tal cual. Tiene que ver con eso. Muchas gracias. Flor. Gracias a ustedes.